porque tengo entendido que eso no lo pudieron ver con él. Sí, se está grabando y después todas las clases se suben al canal de YouTube del Centro de Estudiantes. Por lo que estuve viendo, ahí van a poder encontrar, excepto creo que las dos clases están todas ahí. Ahí Ana María nos pregunta qué vamos a ver hoy. Sí, vamos a trabajar con respecto a la ejecución penal. En principio vamos a empezar con la lectura que les dejamos en el campus de Gabriel Bombini, y después también vamos a hacer un análisis de los 3 fallos que les mencionamos: el que habilita el uso de telefonía celular y los 2 respectivos a la concesión de arrestos domiciliarios, el de casación penal y el de la Suprema Corte de Justicia que luego suspende. La idea, además de, obviamente, la explicación teórica, es que ustedes puedan dar su opinión, que eso me parece que es lo más fructífero de todo. El tema de los fallos, lo importante es lo sustancial, digamos, no es que vamos a estar consultando sobre detalles minuciosos, sino que tengan, por lo menos, sepan qué es lo que se discutió, qué es lo que se argumentó y qué es lo que se terminó resolviendo. Creo que sí, yo cuando les cargué el fallo de la Suprema Corte, si no me equivoco, tiene algo de 40 páginas más o menos. El de los celulares es un poco más corto, pero sí, lo importante es que tengan las nociones de lo que se trabaja, que hoy justamente lo vamos a mencionar. Así que quienes no tuvieron el tiempo de poder leer los fallos, hoy vamos a estar dedicándole unos minutos también. Después creo que el titular, Gabriel Bombini, les da uno con respecto a la bibliografía, que hay bibliografía que es, o Patricia, pero yo no recuerdo, que hay bibliografía que es obligatoria, digamos, y otra bibliografía que los docentes van Hola, Facu, ¿me escuchás? acompañando. Hola Roberto, ¿cómo estás? Les comentaba que hay bibliografía obligatoria y bibliografía que es complementaria para quienes quieran profundizar en esos temas. Hola, Facu, yo no te escucho. Yo te estoy escuchando y ¿Vos me viendo estás escuchando a también. mí? Sí. Yo no te puedo escuchar. A ver. Algunos chicos que... Santiago, ¿cómo andás? Los conozco de... Sí, se escucha bien. ¿Cómo andás? Años. Ellos me escuchan, dicen. Yo... Se escucha, profe. A ver, para. A ver mi volumen. Sí, lo Vamos a escuchamos. ponerle más volumen. Ya, déjenme ver. Hola, doctor, buen día. Se escucha perfecto. A ver, para. Sí, yo los escucho bien ahora a ustedes. ¿Ahora? ¿Facu? Nosotros estamos escuchando perfecto. Bueno, buenísimo. A ver, no sé cómo... ¿Esperamos un rato más?
No sé, Estamos en 55 participantes. no sé Supongo que cuántos son ingresaron. en realidad. Veo a Santiago Piras Ridao de hace muchos años de conocernos. A ver, déjame ver, perdón, que haga esta intrusión, pero como a muchos puedo llegar a conocer. A varios. Me suenan sus apellidos. Bueno, qué horario raro perdón que haga Hubo un cambio de último sesión. momento. Sí, a ver, póngame a las 10 de la mañana, está todo más que bien. Si no, póngame a las 12. Esto que transcurrimos un aperitivo, dirían los viejos, alguna bebida espirituosa. Yo estoy con un té rojo, o sea que como para alargarme a llorar. Pero bueno, no importa. ¿Cómo vamos? 61. No sé cuántos más o menos son, Facu. Decime, para ver si espero un poco más No, o en no. inscriptos creo que estamos cerca de los 150, pero tal vez los Ah, chicos ok. sabrán decirnos mejor los sábados cuántos se suelen No, en este conectar. horario, buenos días. Generalmente Hola, somos, Vanessa. estamos ahora, buen día. Somos los que estamos Eh, ahora, 4 o bueno. 5 más, pero siempre estamos los mismos. Ah, bien, bien. O sea, pocos. Perdón, Estamos en ¿no? 60, Roberto, así que si te Sí, parece, sí, yo no piso. quiero. A ver, yo voy a establecer cómo vamos a tener la suerte, para mí, la desgracia. Pablo, si seguís fumando, mirá que hace yo 15 años lo dejé. Sigo pensando que lo extraño. ¿Tá? O sea que. Pero bueno, no importa. A ver, vamos a hacerlo así. Lo que pido, en la medida de sus posibilidades, es que cuando quieran opinar, y si opinan diferente a lo que yo puedo manifestar, me encantaría. ¿Está? Porque lo que quiero es participación. Estamos en criminología, si bien yo, ya los que han cursado conmigo saben que soy bastante normativo y dogmático. ¿No? Sí, Fabiana me dice, Fiamma, perdón, me dice que sí, Fiamma. Mis compañeros de cátedra tratan de sacarme esa impronta normativa y dogmática, pero vieron cómo es, después de tantos años a uno le sigue, se le pegó y no se le va nunca más. Voy a tratar en la medida de mis posibilidades. Retomo la idea. Tanto hoy como el sábado que viene, también a mí me toca, junto con Facundo, hablar de responsabilidad penal juvenil. Entonces lo que les voy a pedir es que si quieren decir algo, abran el micrófono y pregunten o me paren si no se entiende. Eso por un lado, porque si me obligan a hablar y tener que mirar el chat, se me complica la historia. Como comúnmente se dice, se me complica bastante la historia. O sea que bueno, vamos a empezar la intervención sobre lo que vamos a hablar en el día de la fecha es la problemática del derecho de ejecución. Pero antes de entrar a hablar directamente de la problemática y los principios que deben jugar o que se deben ver en el derecho de ejecución, tengo que empezar con un postulado personal y, si se quiere, un postulado al menos filosófico o que he adquirido luego de tantos años de trabajar en la agencia jurisdiccional y también trabajar en la agencia académica. A fuer de ser sinceros, no le quiero dar muchas vueltas a esto, pero antes de empezar lo tengo que decir. Mal que le pese a muchos, considero que la cárcel no cumple ninguna de las funciones declaradas que tiene, a saber,
No está del todo claro que la cárcel intimide, tampoco ningún preso que se corrige, o si se corrige, es muy a pesar de esta institución. Produce efectos altamente, a mi entender, negativos, que son la prisionización, si se quiere. Ustedes ya lo empezaron a ver, si no, me dicen y lo podemos dialogar, es esta socialización negativa, estigmatiza a los que pasan por ahí, de modo, todos lo sabemos o todos lo hemos visto, de modo que aquella persona que sale de esta institución y busca una manera de reinsertarse a través del trabajo, uno de los fines de la resocialización, mal o casi nunca lo consigue. Aparte, si bien ahora Facundo va a hablar sobre una problemática interesante que se está dando para morigerar estas situaciones en particular, ustedes ya vieron, creo que con el doctor Besone, que la lógica en la cual se maneja la cárcel es una situación de premios y castigos. Te portás bien, no me traes problemas, vas a tener mayor beneficio, y a los fines de hacer un informe, generalmente aquellos presos que se adecúan más rápidamente a este sistema consiguen una mejor calificación. Podríamos concluir esta introducción personal o este sinceramiento desde mi punto de vista que como castigo la cárcel sí produce, trabaja, funciona bien, produce sufrimiento, sí, y debemos ser sinceros y ponernos de acuerdo que, a ver, no parece una herramienta adecuada como para la prevención del delito. Y es, si se quiere, productora de reincidencia automática. Esto es un concepto personal, sé que alguno de ustedes no pensará lo mismo, pero quiero decirlo para que se sepa a partir de dónde nos vamos o me voy a parar para hablar sobre esto. Bien, empecemos. El derecho de la ejecución penal, si se quiere, debe operar o debe trabajar sobre tres principios, a saber, el principio de humanidad, el principio de legalidad y el principio de judicialidad. Estos son los tres principios que deben campear y que la dogmática, la dogmática, digamos, incipiente, trabaja sobre estos tres principios. Debe primar, con relación al primer principio, el principio de humanidad, debe primar la idea de la humanidad de la pena. Está como principio de limitación, acotamiento, al nuevo poder constituido sobre la base. ¿Cuál es ese principio de humanidad? ¿Sobre qué otro principio se basa este principio de humanidad? Sobre el principio de racionalidad. La pena debe ser, para ser humana, tiene que ser racional. Esto, desde el punto de vista histórico, podríamos mencionar, ha llevado al abandono, ¿no? Desde el punto de vista al menos normativo, digo al menos normativo porque desgraciadamente en las situaciones de hecho todavía hay algún padecimiento en estas instituciones carcelarias, al decir de Goffman, instituciones cerradas, se abandonó esta forma de, drásticas formas de penas corporales. Y al surgimiento, y esto, el abandono de las penas corporales, trajo como corolario también otro pesar que estamos trabajando, en el cual estamos trabajando, que es la privación de la libertad como pena. No obstante lo cual no se puede dejar de tener consideración que a partir de los continuos embates sufridos, o que venimos sufriendo, a partir de las campañas de ley y orden, y el retorno de la víctima como elemento central de una consolidación, esto ya, a ver, Facu, decime, creo que ya lo hablaron, toda la problemática de campañas de ley y orden, lo habían hablado con Cristian Rajuán. ¿Hola? Creo que no lo trabajaron, pero no sé si ellos sabrán decir mejor. Penas no, bueno, yo de última después hacemos o sea, hoy por hoy, después vamos a hablar de la ley de víctimas,
como elemento central, consolidan una criminología del otro, que se ha revitalizado con la idea del incremento del castigo y particularmente el carácter doloroso que debe sufrir la pena. Ante eso nosotros nos debemos parar y debemos considerar que no es tolerable en el marco de estrictas garantías, que deben observarse lógica y necesariamente al momento de concebir una dogmática penal y sobre todo una dogmática penal del encierro. No es razonable que, por más que una persona haya perdido el estatus constitucional de inocencia a través de una sentencia firme que lo declara culpable, esto no quiere decir que pierda su condición de ser humano y que deben respetársele todas las garantías en cuanto a tal. Este es el principio de humanidad que se debe tener en cuenta, sobre todo que debe primar en la ejecución de la pena. Respecto del principio de legalidad, este principio de legalidad no se configura sobre la exigencia de la seguridad jurídica, sino como una garantía política que tenemos cada uno de los ciudadanos, que no puede verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a penas que no garanticen este principio. Normativamente, en este sentido, las normas generales de derecho penal y de derecho procesal deben, y hago hincapié en esta situación, extenderse al momento de ejecución de la pena. A saber, más de uno de ustedes ya las conoce. Vamos a citar algunas: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad física. Todas estas situaciones consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y del Hombre. También así, no nos olvidemos del principio de igualdad ante la ley. Esas son las garantías, y la garantía, perdón, me estoy olvidando de una que debe tenerse totalmente presente y que nosotros vamos a hablar concretamente, es de la garantía de defensa en juicio. Ustedes me dirán, no, pero acá ya terminó el juicio, aquí el sujeto está efectivamente condenado. Desgraciadamente nuestras prisiones, ya lo vamos a ver un poco más adelante, nuestras prisiones están llenas de personas procesadas y no condenadas. Bien, y ahora sí, vamos a hablar concreta y directamente del principio que me parece uno de los más importantes y que la normativa específica consagra, que es el principio de jurisdiccionalidad. Este principio consiste directamente en asegurar que todas las decisiones que se tomen en la etapa de ejecución y que, remarco, signifiquen una alteración en la determinación de la pena, sean tomadas concretas y directamente por un juez. ¿Esto qué quiere decir? Por la jurisdicción. Un órgano, y agrego, un órgano judicial independiente de la administración y que aplique todas las decisiones que aplique, la aplique en un proceso respetuoso de los derechos, de los principios de derecho penal y de derecho procesal penal. Debe tenerse en cuenta, en consecuencia, que ningún habitante puede ser privado de su, ya lo habíamos hablado, de este principio de dignidad, el principio de dignidad humana, aunque su conducta haya sido reprochada, o aunque, si se quiere, lo podemos decir desde otro punto de vista o desde otra manera, aunque haya perdido su condición de inocente y se encuentre cumpliendo una pena privativa de su libertad. Que la pena privativa de libertad lo único que hace, por eso no pierde su condición de ser humano digno y deben respetársele todas sus libertades, lo único que pierde
la persona privada de su libertad es del principio de libertad locomotiva. Es el único que pierde. Todos los demás deben respetarse. Es más, podríamos decir con cierto grado de lógica que deben respetarse y deben garantizárseles, porque está sujeto. La restricción está impuesta por la jurisdicción y queda en manos de la jurisdicción del Estado el respeto y cumplimiento de todas las garantías que le deben ser. La principal herramienta, podríamos decir, que ha tenido el Estado para limitar los derechos de las personas privadas de su libertad, viene dado o ha tenido sustento en un principio del derecho administrativo. Todos ya dieron derecho administrativo, más o menos, sí, ¿no? Bien, los que tienen, al menos los de esta primera pantalla que tienen prendido la cámara, me hacen algunos que sí. Bueno, a ver, entonces es harto conocido por ustedes que son el principio de sujeción especial. Esto siempre le sirvió al Estado para limitar de forma directa y concreta los principios que tenían los reclusos. ¿Por qué? Porque establece este principio de sujeción especial, como ustedes bien saben, establece que hay determinadas personas que tienen podríamos decir, un debilitamiento o una aminoración de sus derechos normalmente garantizados por la Constitución, como consecuencia de una relación de calificación que tienen respecto del poder público. ¿No es cierto? Y esto le permitía al Estado, le permitía al Estado un debilitamiento respecto de las personas privadas de su libertad de todo aquel principio de legalidad y de judicialidad, creándose lo que menciono específicamente, es muy interesante, esto después habría que buscarlo y subirlo al campus, es el fallo Gustavo de Sí, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si en algún momento puedo, se lo alcanzo a Facundo para que lo suba al campus, mediante el fallo de Sí, resuelve un caso de una persona, a ver, hago referencia genérica al caso, es una persona que se encontraba privado de su libertad en la unidad, en el Servicio Penitenciario Federal, en la unidad 7, en el norte de nuestro país, y se le habrían agravado ilegalmente sus condiciones de detención, específicamente violando el derecho a la intimidad, privacidad, y al fin que debe tener una pena, que es el fin resocializador, toda vez que el Servicio Penitenciario Federal lo que le hacía es que él era un problema epistolar, en el cual le obligaba a que las cartas que el detenido enviaba fuera de la unidad penal debían ser enviadas abiertas para que el servicio penitenciario las pudiese leer, y las cartas que ingresaban de afuera hacia adentro debían ser abiertas por el servicio penitenciario. Lo significativo fue que cómo se dio cuenta Gustavo de Sí que esta situación se daba. Primero, porque las primeras cartas que le ingresaban venían con párrafos tachados. Eran párrafos que el servicio penitenciario consideraba no apropiados para que el interno los viera, y la obligación de, cuando alguno le comentaba sobre las cartas que él enviaba, le decía que le venían abiertas y demás. La Corte estimó que tales normas que el propio servicio penitenciario, ante la imposición, presentó un recurso de habeas corpus a través de la ley 23098, la Corte entró a ver en el recurso luego de distintas etapas y estimó que las normas que reglamentaban
esta situación en cuanto a los internos eran claramente inconstitucionales por exceso de facultades reglamentarias. Bien. Si bien el derecho de ejecución podríamos decir que encuentra un andamiaje doctrinario en Alemania y sobre todo en España, conviene recordar, y esto lo hace la práctica judicial, llevo bastantes años, miro a algunos de ustedes y tengo más años en el Poder Judicial que ustedes de vida, hasta el dictado de la ley nacional, vamos a citar la 24660, que es del año 96, o la 12256, que es la ley de la provincia del año 99, era habitual que los jueces de grado, o sea, los jueces de primera instancia o la Cámara de Apelación, se desentendiera de la problemática de la ejecución, diciendo que a partir de que una persona, que la sentencia adquiría, una persona privada de su libertad y la sentencia adquiría firmeza, decían, está a disposición del Poder Ejecutivo. Y todo lo que pasaba en la etapa de ejecución era extraño a la jurisdicción. Hablando mal y pronto, la jurisdicción, una vez que dejaba firme la sentencia, se desentendía de la persona detenida. Entonces se daban situaciones como la que había atravesado el señor Decía. Se desentendían totalmente de cualquier reclamo efectuado por el condenado, argumentando que ya no estaba dentro de su órbita y que estaba a disposición, ya sea del Poder Ejecutivo Nacional, si era un problema, si había sido un juzgado federal, o a disposición del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Por consiguiente, lo que vamos a ver ahora es cómo a través de la ley 24660 y de la ley 12256 se ha tratado de dar cabida normativa a todas las imposiciones que han establecido los pactos internacionales de los derechos que se deben de respetar de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad. Bien, digamos que un rol preponderante e ineludible lo cumple el juez de ejecución penal. Digamos, se inscribe la creación del juez de ejecución en un sentido netamente garantista. No tengo que, ya a esta altura, no tengo que explicar qué es un sentido netamente garantista. Una persona es un derecho respetuoso de todas las garantías constitucionales que hemos venido viendo. Y viene a llenar un vacío intolerable de arbitrariedad en el cual se encontraban las personas privadas de su libertad. Sigamos, si quieren buscar el fin por el cual fue creado la justicia de ejecución, tiene en la que comúnmente se denominan garantías orgánicas del sistema penal. Viene a consagrar una garantía orgánica del sistema penal. Por consiguiente, la jurisdiccionalidad que debe respetar o que respeta el juez de ejecución es una jurisdiccional netamente amplia. Cito al defensor Marcos Salt de La Plata, encuentra el sustento y entiende que la judicialización en la etapa de ejecución es una consecuencia necesaria de la vigencia de ese principio que mencionamos a los primeros minutos de la charla, que es el principio de legalidad. Significa, básicamente, que el juez de ejecución debe controlar la vigencia de todos los principios y derechos en el ámbito carcelario, y que todas las decisiones que se tomen en la etapa de ejecución y que impliquen una alteración en el cumplimiento y determinación de la pena, deben ser tomadas
por un juez y un órgano jurisdiccional independiente, además, otro requisito, otro requisito debemos aditar, que debe ser independiente de aquel que impuso la pena. Por consiguiente, se considera insustituible, y perdón que recalque, insustituible al magistrado de ejecución en las decisiones que se tomen respecto de las personas privadas de su libertad. Es su competencia establecer y determinar respecto de la libertad asistida, semidetención, egresos anticipados, todas aquellas situaciones que modifiquen de forma cualitativa y cuantitativa las condiciones de cumplimiento de una pena. Así como también las situaciones que tengan que ver con la libertad condicional y la situación o no de reincidencia. Reitero algo que ya creo habérselos dicho, esta situación de virtualidad a veces me hace perder si lo dije o lo mencioné o no lo mencioné. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta situación encuentra andamiaje específico en lo establecido en el artículo 75, inciso 22, y en la incorporación, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles de Nueva York, artículos 7 a 9, artículos 7, 9 y 10, perdón, así como la Convención en contra de la tortura, artículos 2 y 7 como mínimo, y la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí cito de memoria el artículo 5, que contemplan la imposibilidad que tiene el Estado de imponer a aquellas personas, imponer a cualquier persona, no a aquellas personas, a cualquier persona, trato o penas crueles, inhumanas o degradantes. Va de suyo que, si es para la totalidad, más respeto debe tenerse respecto a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad. Con respecto a la ley 12256, que se la subimos al campus, ¿no, Facu? Bien. Con respecto a la ley 12256, que es la ley de ejecución establecida en la provincia de Buenos Aires, debemos establecer o debemos decir que mediante la creación, si bien el Código de Procedimientos es quien crea la figura, pero la ley 12256 es el que establece las funciones que debe cumplir también el juez de ejecución penal, establece una competencia amplia y difusa, podríamos decir, en materia de ejecución, con la intervención de los distintos magistrados. Y ha establecido, si se quiere, una competencia compartida entre el juez de ejecución, ámbito jurisdiccional, y la fase ejecutiva específicamente, que vendría a estar contemplada a través del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires y además el Patronato de Liberados. Si bien yo estoy hablando del deber ser, que es el deber normativo, también tenemos que contemplar el ser. El ser es la situación que padece, la situación carcelaria que padece nuestro país y específicamente la que padece la provincia de Buenos Aires. A saber, la gran cantidad de personas alojadas dentro del servicio penitenciario que revisten la calidad de procesados y no de penados. Situación esta que es reconocida por la propia ley, cuando establece que podrán intervenir tanto el juez de ejecución, como así también los jueces de garantía o el juez natural
que puede ser un tribunal o un juez, hasta un juez correccional, dependiendo de la calidad de reincidente o no, o la cantidad de reiterante o no, que tenga una persona, y haciéndose cargo de esa situación en particular, el legislador constitucional de la provincia de Buenos Aires previó esta situación. Además, la modificación a la ley 12256, que es la ley 14298, estableció que debía existir en el ámbito de la ejecución penal una secretaría específica que controlara la vigencia de las normas previstas en la ley 12256 y cómo se cumplía la detención en el sistema carcelario. Pero la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, mediante un acuerdo extraordinario, suspendió la entrada en vigencia de la Secretaría por cuestiones administrativas. Por consiguiente, podríamos decir que la ley de ejecución penal lo que prevé es que puede intervenir cualquier juez en la tramitación de alguna situación que tenga que ver con una persona privada de su libertad, debiendo primar principios de proximidad con el lugar de alojamiento en el cual se encuentra la persona, a fin de que tenga la posibilidad más directa y concreta de tomar contacto con la persona y hacer cesar, de manera de haber verificado circunstancias de agravamiento innecesarias, esa situación con respecto a esa persona. ¿Bien? Díganme ustedes cómo voy con el tiempo, porque no quiero llevarme mucho tiempo. Quiero que esto sea más didáctico, ¿no? A ver si podemos intervenir todos. Un tema a tener en cuenta, que me parece que es interesante y que ustedes lo tomen, es determinar el carácter vinculante o no que tiene el Ministerio Público Fiscal en toda la tramitación de las situaciones que tienen que ver con la ejecución de una pena. Y respecto a si es vinculante el criterio sostenido por el Ministerio Público Fiscal para que un juez de ejecución o sea, cualquier juez que intervenga en la etapa de ejecución o que intervenga con resorte a la aplicación de la ley 12256, sea así, de esa forma. Si bien tenemos que entender que no hay ningún obstáculo para que el juez conceda o deniegue una libertad condicional, asistida, una salida transitoria, con expresa oposición de la Fiscalía, la hipótesis contraria en la etapa de conocimiento no es admisible. Eso ustedes lo saben, aquellos que ya cursaron procesal penal, saben que un juez de garantías no puede resolver o determinar la detención o la prisión preventiva de una persona si la misma no es requerida por el Ministerio Público Fiscal. Aquí la situación es totalmente diferente, porque los principios que se sostienen son totalmente diferentes. En la instancia de conocimiento, la prisionización de una persona tiene otros fundamentos, a saber, la prisionización de una persona en la etapa de conocimiento debe cumplir en principio dos requisitos. Uno, un requisito cautelar, y el otro requisito es el aseguramiento del proceso. Ahora bien, en la fase ejecutiva, estos dos principios ya no entran a jugar. Por eso, si bien se le da intervención por este principio de contradicción que debe existir en el proceso de ejecución, el juez de ejecución puede apartarse del requerimiento que le haga el Ministerio Público o la defensa del mismo.
Esto no implica de que tanto el procesado como alguna de las partes tenga la garantía del doble conforme o la doble instancia. Todas las decisiones que tome el juez de ejecución deben, como ya lo venimos diciendo, deben asegurar, por ejemplo, los derechos de asistencia letrada, posibilidad de ofrecer prueba y obviamente la doble instancia o el doble conforme. El principio que juega respecto en la ejecución de la pena, teniendo relación con el principio acusatorio, no es de la misma intensidad que debe figurar en la etapa de conocimiento. Lo que debe garantizar el juez de ejecución es el principio de defensa y el principio de defensa y el principio de contradicción respecto del Ministerio Público. Pero las decisiones que tome el juez de ejecución puede apartarse del dictamen realizado, tanto por uno como por el otro. Respecto de otro tema también que debemos considerar en la etapa de ejecución, es la procedencia o no, y hoy por hoy hay uno en trámite, la procedencia o no de habeas corpus correctivos, a los fines de salvaguardar o garantizar determinados derechos de los reclusos. Derecho, por ejemplo, a condiciones dignas de detención o a provisión de comida, medicamentos y demás. Que yo sepa, hay hoy por hoy un habeas corpus presentado respecto de la unidad penal 44 con el consumo de agua potable. Habeas corpus que es medianamente reiterativo. Tengo conocimiento de uno que hubo el año pasado. La presentación de habeas corpus colectivos respecto de situaciones que se dan dentro de las prisiones es lógicamente aplicable a través del artículo 3º, inciso 2 de la ley 23.098, que es la ley de habeas corpus nacional, y es competente para intervenir cualquier juez, y en el caso de personas privadas de su libertad con sentencia firme, obviamente está habilitado a través del artículo 25 de la ley 12.256, el juez de ejecución. Respecto de las incidentes que se pueden plantear en la etapa de ejecución, pueden ser planteados tanto por el detenido, su defensor o el fiscal. Se debe respetar el principio de contradicción. Hago una salvedad a través de la ley 27.362, que es la ley de víctimas, a través de su artículo 5 y el artículo 12, actualmente prevé el trámite en los incidentes de ejecución debe escucharse a la persona que ha sido víctima del delito sin necesidad de la obligatoriedad de presentación como particular damnificado. Otro tema interesante que también queda dentro de la órbita de la jurisdiccionalidad del juez de ejecución es la problemática respecto de la suspensión o postergación del cumplimiento de pena. Esto está legislado en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 502, que da la situación de posibilidad de diferir la ejecución de la pena cuando el imputado se encontrare gravemente enfermo o que la permanencia en encierro importe un grave peligro en contra de su salud. Digamos que esta previsión del artículo 502 del Código de Procedimiento viene a dar cabida a reconocer que el efecto terminal que produce, y esto debe ser reconocido, el estrés carcelario, o sea, la situación de encontrarse privada de su libertad
en una institución total que desocializa, produce determinado estrés que ante el padecimiento de enfermedades con cierto probablemente incurables y cuyo deceso sea una situación altamente esperable y que compromete esta situación su derecho a la salud, dignidad humana y trascendencia de las penas, consagra este principio de muerte digna. Ejemplo paradigmático puede ser la situación de un padecimiento grave de VIH o otra enfermedad terminal. Sobre todo teniendo en cuenta que el fin que debe cumplir la pena, sobre todo con independencia de la teoría de la pena a la cual uno suscriba, pero a través de la normativa constitucional y en el ámbito interamericano, el fin de la ejecución de la pena es la resocialización. Y aquí me voy a permitir introducir un tema sobre el cual, si no me equivoco, tienen en claro que deben responder un cuestionario, ¿no? ¿Quedó así, Facundo? Todavía no quedó cargado el cuestionario, Roberto. El material Bueno. simplemente. Quedó el material, bárbaro. Nosotros vamos a requerirle, en la medida de sus posibilidades, y antes del sábado que viene, que respondan 3 preguntas teniendo en cuenta unos fallos que les hemos aportado. En realidad los ha aportado mi compañero, el doctor Facundo Lev, respecto de una sentencia del Tribunal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, respecto a las personas privadas de su libertad que tenían cierto grado, habían cometido delitos leves y, por ejemplo, a ver, voy a hablar concretamente, porque son los fallos, los tienen ahí sobre lo que vamos a trabajar, es el fallo del Tribunal de Casación Penal de fecha 8 de abril de este año, mediante el cual se establece que aquellas personas que se encontraban privadas de su libertad, y hago esta salvedad, me gustaría que sea un tema de discusión, hago la salvedad porque el doctor Violini específicamente en el parágrafo 2 de su resolución, de la parte resolutiva, establece que lo que sugería que era aquellas personas que hubieran cometido delitos leves, debían propenderse a que estuviesen en medio libre y aquellas personas que hubiesen cometido delitos graves en lugares en los cuales no se propendiera al contagio. A consecuencia de lo cual, producto de la presión mediática y de algunas otras situaciones en particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 5 de mayo del corriente año, lo que hizo es suspendió los efectos de dicho fallo establecido por la casación y sus aclaratorias y ampliatorias, disponiendo que sean los jueces de grado de cada una de las causas los que intervengan concreta y directamente, y que esperaba la remisión de todas las actuaciones y los informes que requiere la Suprema Corte para que con posterioridad ella resuelva en definitiva. Al día de hoy, Facundo, sacame de duda, no hay respuesta de la Suprema Corte. ¿No? ¿Cómo, Roberto? Sí, lo último que hay es esa suspensión. La suspensión no ha resuelto en definitiva la Corte. ¿No? Bien. Eso me gustaría que después, si quieren, lo podemos ampliar. Facundo tiene, al menos para remitirles, 2 Excel o planillas que ha conformado la Defensoría General de Mar del Plata respecto de los pedidos y la acogida que han tenido en parte del Poder Judicial de los pedidos de algún tipo de morigeración por situación de COVID. Se van a llevar una, digamos, impresión contraria a la que brindan los medios
teniendo en cuenta la cantidad de pedidos y la cantidad de respuestas afirmativas. Bien, si tenemos, lo charlamos después, si tendríamos que hacer un análisis de la ley 12256, que es del año 99, debemos tener en cuenta que hubo un periodo de 3 años, 2 años y pico aproximadamente, de un interregno de discusiones en cuanto de competencia negativa, podríamos decirlo desde el punto de vista del derecho procesal, respecto de si la ley nacional que había sido dictada 3 años antes, en junio, sancionada en junio, promulgada en julio del año 96, era de competencia en la provincia de Buenos Aires. Y luego de situaciones jurisdiccionales se estableció que, tanto en lo que respecta a los principios y modalidades de ejecución de las penas, las normas de trato, las regulaciones de trabajo, tanto de trabajo como de formación profesional, educación, asistencia médica, espiritual, social, toda la problemática postpenitenciaria, el régimen de diferenciación entre mujeres y menores adultos, y todas las disposiciones complementarias, todo ello que era de contenido en la ley 24660, debían, por consiguiente, debían y deben ser de aplicación automática por los jueces provinciales. Por consiguiente, la ley 24660 tiene plena vigencia sin que sea necesario por parte de todas las provincias que dicten una adecuación normativa. En consecuencia, toda aquella provincia que no haya dictado una ley provincial de ejecución como la provincia de Buenos Aires, debe regir respecto de las personas privadas de su libertad la ley 24660. Podríamos decir que la ley prevé, también, ya lo habíamos dicho, cómo deben ser tratadas aquellas personas que se encuentren en incumplimiento de prisión preventiva. Y cómo es su tratamiento. También regula específicamente lo normado respecto de la procedencia o improcedencia de ciertos institutos, a saber, salidas transitorias, regulada, por ejemplo, en el artículo 100 de la ley provincial, la salida por tiempo específico establecida en el artículo 146, y la salida como medio de prueba 6 meses antes al agotamiento de pena establecida en el artículo 160. Una pregunta que esto me gustaría, Facu, porque vos trabajaste en la defensa, una pregunta que siempre se produce es ¿qué pasa con aquella persona que está en condiciones de gozar de algún beneficio y si ese beneficio puede ser otorgado específicamente cuando una persona ingresa a una unidad penitenciaria al poco tiempo de ingresar a la unidad penitenciaria? ¿Se entiende el tema? ¿Puedes repetir, Roberto? Perdón, no sé si es mi conexión, que se me cortó un poco. Es un caso que siempre porque viste que a los fines del tratamiento siempre se requiere que una persona esté en prisión por un lapso de tiempo. Siempre el argumento que hace el servicio penitenciario es que en menos de 3 meses ellos no pueden clasificar o reclasificar cómo es el comportamiento de un interno. Entonces la pregunta es decir, si entraría una persona en términos de, por ejemplo, una libertad condicional o una libertad asistida. Una libertad se podría solicitar. Sí, se podría solicitar inmediatamente. Yo tengo entendido que a nivel nacional no se da y que se sirven de este argumento del Servicio Penitenciario Federal en el cual no necesitamos, a los fines de establecer si una persona tiene las características o condiciones para estar
ante una morigeración de su situación de encierro, que debe permanecer en prisión un tiempo determinado. Situación esta que, en principio... Tengo entendido que va en ese sentido, porque también recuerdo que una de las quejas constantes era cuando había traslados constantes por diferentes Ese es un unidades tema que penales voy de a... la provincia, Está bien. no se llegaba a alcanzar el tiempo para poder solicitar el beneficio correspondiente. Igualmente Bien. después lo corroboro con mis ex compañeros de la Defensoría. Dale. Bueno, a ver, respecto del régimen disciplinario voy a hablar muy poco porque quiero que Facundo hable que hay una experiencia que está en tratamiento y que se está en tratamiento actualmente, que es implementar una temática de mediación, situación esta que me parece harto interesante. Respecto de las sanciones disciplinarias, digamos que la ley 12256 tiene en cuenta su naturaleza administrativa al estar enmarcada sobre todo en la fase ejecutiva de la pena. Pero digamos que la reforma que introduce la ley 14296, que es la que reforma la ley 12256, modifica de manera sustancial el régimen disciplinario, ya que describe de manera concreta las distintas fases y los distintos tipos de sanción. Sanción leve, mediana o media, creo que si no me equivoco la ley específicamente dice media, y grave. Y el procedimiento para su imposición, la intervención de la defensa, que es obligatoria, y la mecánica del recurso respecto de la sanción. Enumera, asimismo ya por el artículo 47, las faltas graves. Yo debo hacer un hincapié porque ese es un problema de mi situación de profesor de la parte general, que hay que tener si bien describe la falta grave, ahora, perdón, si la falta grave constituye un delito, no puede sancionarla el poder, la fase ejecutiva. Debe darle conocimiento al Ministerio Público Fiscal, ver si es procedente, que accione y que transcurra toda la etapa del proceso penal. No puede ella, porque si no violaría el principio de ne bis in idem, como mínimo. ¿Bien? Bueno, consagra específicamente la intervención durante todo el proceso de las sanciones. Esto lo menciono nada más porque quiero que lo hable él. Y respecto de un tema, y con esto ya los dejo en tranquilidad para que podamos discutir, que esa era mi intención, él trató un tema del traslado y reubicación de los detenidos. El traslado y reubicación de los detenidos está específicamente establecido en la ley provincial a partir del artículo 73. Y es una problemática constante, el traslado y reubicación de los detenidos. Porque el Poder Ejecutivo Provincial, a través del servicio penitenciario, lo que hace es establecer una sanción encubierta respecto de los detenidos a través de los traslados. Ha llegado... ¿Por qué quiero decir? Por ejemplo, se suceden traslados los fines de semana y esto priva a las personas que se encuentran en estos institutos penitenciarios a no poder tener visitas intrafamiliares. Esto motivó en el año 2008 un recurso de habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría de Mar del Plata y en un fallo plenario de la Cámara Penal de Mar del Plata estableció que a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 73 a 98 de la ley, debían cumplirse determinadas reglas. O sea, antes de trasladar a una persona, debían comunicárselo al juez a quien estaba esta persona privada de su libertad, y él debía, previo a escuchar al detenido y al Ministerio Público Fiscal y a la defensa, resolver si era conveniente o no el traslado de la persona.
es importante toda vez que a través de la jurisdiccionalización de esta situación de traslados, se trata de limitar o acotar el poder discrecional que tenía el servicio penitenciario. Otra de las situaciones que prevé es la temática de las salidas transitorias previstas allá por el artículo 23 de la ley 12256, que se dan en casos excepcionales, como la situación de libertad asistida, artículo 54 de la ley 24660, que son 3 meses antes del cumplimiento o agotamiento de la pena, y las del artículo 104 de la ley 12256, que es más benigno, porque son 6 meses antes, o sea, 3 meses de diferencia respecto de la ley 12256. Otra de las injerencias que tiene el juez de ejecución es respecto a la problemática o toda la temática de la libertad condicional. Ustedes bien saben, artículo 13 y 14 del artículo 13 al 17 del Código Penal, también el artículo previsto en el artículo 53 del Código Penal. Bien, con esto creo haber mencionado de forma genérica toda la problemática normativa y situacional respecto de la ley 12256. Le doy la palabra a Facundo porque me gustaría que él hablara, porque está trabajando en este proyecto en cuanto a la situación de las sanciones disciplinarias y toda la problemática que es muy importante, porque una cosa, ya Facundo te dejo, que más que nada desde el punto de vista genérico, no es pacífica la situación o la relación que se da entre la jurisdicción y el servicio penitenciario. No se encuentra muy cómoda la interrelación que se da. No le gusta que la jurisdicción se introduzca en el ámbito del servicio penitenciario. Sí, Sebastián. ¿Puedo hacer una consulta? Dale. ¿Cómo se entera? Hay una persona detenida, ¿no? Le modifican las condiciones de detención por una sanción. ¿Cómo se entera la defensa de eso si es una cuestión administrativa? No. A ver, actualmente en la unidad penitenciaria tenés un procurador que depende de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en cuales el interno pide hablar con el procurador y es inmediatamente... estoy hablando sin la situación de que hoy por hoy la gran parte de la mayoría de las personas, y a través de una resolución de la que me gustaría que hablara Facundo, para no quitarle tiempo, es de que el fallo, el leading case fue planteado en Mar del Plata, resuelto por el doctor Galarreta, en la cual hoy por hoy los reclusos tienen, la gran mayoría de los reclusos tienen aparatos telefónicos con los cuales pueden intercomunicarse. De todas maneras, la ley 12256 como la 24660 prevén que toda imposición de una sanción debe ser notificada a la persona privada de su libertad y que éste tiene el derecho de apelar dicha sanción. ¿Está? O sea que siempre ante una sanción disciplinaria uno se entera. Vos me dirás, puede haber, pues la ley establece un periodo de 5 días, y generalmente el servicio penitenciario lo que hace, impone la sanción y empieza el cumplimiento. No es que impone la sanción y voy a decir, voy a esperar a que quede firme, como por ejemplo es la lógica de los recursos, hasta tanto no quede firme, o se sustancia el recurso, va al cumplimiento. Generalmente, y que es lo que nos pasaba al principio de la aplicación de la ley, se imponía, por ejemplo, cuento una, Facundo se va a extender más, pero me ha pasado a mí resolver situaciones que tengan que ver con la ejecución de la pena, en la cual se le imponían 5 días de aislamiento estricto a una persona por una falta que pediría que leyeran el artículo 47 y 48, que son interesantes para establecer la graduación de cómo entiende la ley cuando una falta es grave, media
o leve, ¿no? Y le imponían 5 días y cuando te venían a apelación, la persona ya había agotado los 5 días. Hoy por hoy esa situación no se da. Y es por eso, o se da en la menor cantidad de las veces. Creo que te respondí. Dale. Bien. También hay que tener en cuenta que la sanción disciplinaria no solo implica la llevada al sector de aislamiento en caso que sea necesario, sino también una baja de conducta. Entonces, respondió a Sebastián un poco. Entonces, cuando la sanción no requería tal vez llevar al detenido al sector de aislamiento, o conocido como buzones, por ejemplo, previo a la autorización, lo encontraba con un celular, lo que la defensa peleaba era que no se le baje la conducta y de esta manera no se le afecte el posible otorgamiento de un beneficio en un futuro o si estaba pronto a obtenerlo. Bueno, entonces un poco empezando con la parte de la clase que realmente me sé de Roberto, y bueno, un poco tratando de darle el enfoque contemporáneo que mencionábamos al principio de la clase, que nos da la posibilidad de tratar estos temas, porque ustedes en la gran mayoría de las clases anteriores han estado estudiando, hecho un recorrido histórico por las diferentes corrientes criminológicas, que por supuesto son fundamentales, pero bueno, en este tema que nos aboca a nosotros, la idea es tratar los temas, además de todo el contenido dogmático, contemporáneo. Para eso, yo voy a retomar un poco la idea del fallo del Tribunal de Casación Penal y la posterior suspensión por una Corte de Justicia, como dijo Roberto, con datos que nos facilitaron desde la Defensoría, para un poco poder salirnos de eso que escuchamos, el bombardeo constante de los medios, y tener un poco de datos más objetivos. La idea mía no es dar una opinión, que por supuesto que uno tiene opiniones formadas, sino que ustedes con estos números, después cada uno pueda qué es lo que piensa. Sumado a eso, posteriormente voy a hacer un fallo, el comentario del fallo del Tribunal de Casación Penal con respecto a la autorización de uso de telefonía en firma del juez Violini, teniendo en cuenta que el Tribunal de Casación resolvió de manera unipersonal producto de la pandemia. Y como último punto voy a mencionar la experiencia de la implementación del protocolo de prevención y solución alternativa de conflictos que se originó en la unidad penal número 15 y luego se replicó en la gran mayoría de las unidades penales de la provincia. Para empezar, como les dije, con respecto a los arrestos domiciliarios que se fueron concediendo, los números que vamos a trabajar ahora quiero que quede claro que son de Mar del Plata, es decir, no es que reflejan la situación de toda la provincia de Buenos Aires, sino de la ciudad, del Departamento Judicial de Mar del Plata, que se realiza sobre un total de pedidos que hubo de 307. ¿Sí? Desde que comenzó la pandemia... Un solo dato antes de que siga. Es casi imposible, con Facundo estamos desde hace una semana tratando de conseguir números fidedignos a nivel nacional. ¿Está? Es imposible. Dale, perdón. De estos 307, el primer número que tengan en cuenta es que no son todas personas que están condenadas. Es decir, hay personas que están con prisión preventiva, como ustedes ya habrán estudiado y tendrán presente aún su estado de inocencia, o por lo menos procesalmente no se ha perdido. Personas que aún estaban sin sentencias, de esas 307, son un 44%. Si les parece, le hablo de porcentaje, que me parece que el número, lo importante es el porcentaje. Sin sentencia, un 44%. Con condena no firme, es decir, que habrá una sentencia de primera instancia aún no confirmada, un 4%, y penados, un 51%. Después tenemos un 1%. Prácticamente, más o menos, la mitad de las personas que pretendieron acceder a un arresto domiciliario o otro tipo de morigeración no se encontraban aún. Otro de los números que me parece importante, y bueno, ya Roberto estuvo hablando bastante, simplemente me da muy por arriba, que me parece importante que entiendan la distinción entre un arresto domiciliario, que es un cumplimiento de pena alternativa, es decir, la persona... ¿En todo lado? Porque veo que me están poniendo en el chat. Sí, se te corta como si se te corta la imagen y la voz y volvés enseguida, pero hay una parte que no se te escucha. Es mi conexión, creo. Avísenme cualquier cosa y si no me conecto desde el último porcentaje que diste, ¿a qué se refería? No se escuchó.
El 1%. ¿En qué parte, que disculpa? quedó pendiente. El 1% que te quedó pendiente de esa cifra no se escuchó. Eran aprendidos, es decir, personas que están detenidas en los primeros momentos del proceso. Perfecto. Avísenme por chat si se corta y me conecto desde el celular. El 4% tampoco lo pude escuchar. ¿De qué era? El 4% era de personas con condena no firme. Es decir, personas que tuvieron una sentencia en primera instancia, pero que aún... Acá me dice Santiago que pruebe... Esperen un segundo que mientras me voy conectando desde el celu. Estos temas nuevos, de conectarte sin ver, no, imposible. A Besone le pasaba lo mismo, si lo deja más tranquilo, le habíamos recomendado No, un cable no. de red. Un cable de red desde el módem a la computadora a veces estabiliza la conexión eso. Y si no, muchas veces lo que hacen es sacar la cámara y se va a escuchar por ahí mejor. Pero Está bien. por lo menos le pasa a varios docentes, no es el Vos me único. conocés, Santiago. Yo necesito No, bueno, pero- verlo. No, Claro, está bien. yo sí lo vería, puedo hacer Pasa a mí algún si no me tipo- echan la culpa después. No, por eso, a Besone también. Si lo dejan tranquilo eso. Ah, Ahí mientras estoy tratando de iniciar desde el celu. Sigo y si me Bueno. ponen de vuelta por el chat que no se entiende, corto y retomo. vos, si no, te ayudo, no tengo drama, avísenme. No quiero dejarle sin Bien. palabra por Después, lo que les estaba comentando es que quiero que quede claro que la gran mayoría de pedidos, ahora les voy a decir los números específicamente, fueron arrestos domiciliarios. Es decir, diferencia entre un arresto domiciliario y una excarcelación, una salida transitoria, una libertad condicional. ¿Eso ustedes lo tienen claro? ¿Sí? Perfecto, bueno. Prisiones domiciliarias fueron el 71%. Es decir, la gran mayoría de los pedidos fueron para que la persona que se encontraba detenida en una unidad penal continúe detenida, es decir, su libertad ambulatoria siga limitada, pero en su domicilio, mientras que en los restantes porcentajes fueron morigeraciones de otro tipo. Pero el fuerte, el 71%, fueron arrestos domiciliarios, y la persona continuaría detenida. De estos pedidos, es decir, los números que estamos hablando no son otorgamientos, son pedidos. Con respecto a los pedidos, los concedidos fueron el 22%. Vieron que nosotros prendíamos la televisión y parecía que Batán y todas las unidades penales de la provincia estaban vacías, estaban todos en las calles. Bueno, los concedidos en el Departamento Judicial de Mar del Plata fueron el 22%. Se Disculpa, te hago una pregunta. el 24%. Sí. ¿Y ese 22% sobre qué número es? Sobre los 310 casos que estuvimos Bien. mencionando. Bien, gracias. De 310 se concedieron 67, que representa el 22%. Se denegó el 24% y aún quedan pendientes 165 pedidos que representan el 54%. Eso tiene que ver por toda la sustanciación, es decir, el ida y vuelta, por decirlo burdamente, que implica una vez que la defensa, tanto oficial como los abogados particulares, hacen el pedido, las vistas que se les da al fiscal para que luego resuelva el juez de ejecución o el juez de juicio si es que la persona no se encuentra condenada y tenga a disposición al detenido. Producto de la pandemia, todo este tipo de resoluciones que normalmente se resolverían en audiencia oral, se resuelven de manera escrita. Queda claro entonces los números que estamos hablando de concesiones, un 22%. Si cada 10 pedidos, aproximadamente 2 se concedieron. Perdón, ¿y esos números se tienen en cuenta? Porque entiendo que es difícil conseguir las estadísticas. ¿En cuántos se consideran sobre delitos graves y cuántos no? Sean los que están penados como los que se les dio la prisión domiciliaria. Sí, ahora no lo tengo. Si lo dijiste no lo escuché, perdón. Comparte el campus, los gráficos, se establece punto por punto en qué inciso del Tribunal de Casación se basaron para solicitar. Después Santiago se los subo si quieren al campus y lo tienen. Gracias por el aporte. Después, lo que me gustaría pasar, ¿me escuchan más o menos o se corta mucho? Más, Se ¿no? escucha, pero se corta un poco.
Pruebo, como me dijo Santiago, sin cámara. Sí, a mí me gustaría que hablases, por favor, de la temática de las sanciones. Profe, se le corta mucho el audio y el video, disculpe que lo moleste. A mí se me corta, ¿no? Sí, se le corta bastante, se tilda todo el tiempo. Ahí voy a entrar desde el celular. A ver, vamos a esperar. ¿Hola? Ahí me escuchan. Sí. Profe, tenés que sacar la sesión de la compu, porque se te acopla. Chicos, la verdad me llama la atención el conocimiento que tienen sobre todas estas circunstancias. Yo